Buenas tardes a la gente de la audiencia. ¿Qué tal, Jorge? Te molestamos por lo siguiente, este documento que tengo entendido que está en tu poder, o por lo menos una copia, y que se atribuye al mariscal, nada menos que al mariscal López. ¿Qué podrías contarnos de ese documento, Jorge? No es un documento, ni está en mi poder, ni es solo atribuido, o mejor dicho, relacionado con el mariscal López. Ujú. Son unos miles de documentos que están en poder del doctor Jorge Jarolín, que los viene compilando, juntando desde hace mucho tiempo, y que contiene elementos importantes de la historia del Paraguay en el caso que sean autenticados y verificados en su legitimidad, mejor dicho, y que vinieron del Brasil de subrepticias maneras a través de distintos mecanismos. Aparentemente hasta ahora no se ha visto exactamente cuál fue el motivo que hayan venido al Paraguay, y todos tienen sellos o la mayoría tiene sellos del Museo Nacional de Historia de Río de Janeiro y de los archivos de Itamaraty. Por eso le atribuimos un gran potencial, digamos, ya que todavía tienen que ser autenticados por expertos en los que tienen que intervenir, no solamente expertos en caligrafía y en personas que pueden detectar la falsedad de algunos instrumentos por las letras y por los papeles, sino que además personas que puedan entender a qué aluden los documentos y si hay alguna relación con la realidad conocida a través de los libros y a través de los archivos que uno tiene. Entiendo. ¿Y qué tipo de documentos son? ¿Son diarios personales? ¿Es cierto eso? No, Ah, son documentos, son folios sueltos que se fueron haciendo, algunos son documentos oficiales del Estado, desde ya. los tiempos de Francia, pasando por el gobierno de Carlos Antonio López y el de Francisco Solano López. Evidentemente no hay una relación muy cronológica y directa entre todos los documentos, porque el inicio de la compilación fue el hecho de que el doctor Jorge Jarolín intentaba ver el protagonismo que había tenido su bisabuela en esa parte de la historia. Había cuenta que el abuelo de él hablaba siempre de su madre, o sea, de su bisabuela, y contaba cosas que a todos parecían fantasías. Así que él tomó en serio el asunto, indagó más de la simple curiosidad familiar, y fue verificando que esta señora, de nombre Francisca Ignacia Ortiz, habría tenido o tuvo un protagonismo importante, sobre todo en la vida de la familia de los López, y que después, digamos que como una telenovela, se descubre la razón de ese protagonismo. Eso es lo que lamentablemente no podemos difundir todavía, porque primero tenemos que verificar, o se tiene que verificar, la autenticidad de los documentos, razón por la cual acudimos a la Presidencia de la República. Una de las razones por las que acudimos a la Presidencia de la República, y la otra es que estos son documentos que van a afectar, creo que van a afectar muy grandemente la historia del país, y van a llegar a modificar incluso las formas de enseñanza o los medios de enseñanza de la historia, así como también van a afectar inevitablemente las relaciones internacionales del Paraguay, especialmente con los países limítrofes, Brasil y Argentina. ¿Alguna institución o experto ya hizo algún tipo de análisis de estos documentos o aún nada? No, lamentablemente nuestras instituciones, cuando les pedimos ayuda para cualquier cosa que tenga que ver con la conservación y el cuidado del patrimonio, alegan no tener recursos. Ujú. Ese es un problema que tenemos en el Paraguay, que la gente crea instituciones, pero las instituciones solo tienen recursos para pagar salarios. ¿Quién Y tendría que hacer ese entonces la análisis? tarea de investigación, la tarea de recopilación, la tarea de guarda, la tarea de conservación, etcétera, de lo que podamos tener, no tiene fundamento económico. De hecho, sabemos que museos del interior del Paraguay, especialmente los de Humaitá y Paso de Patria, fueron rapiñados varias veces, al punto que prácticamente ahí no hay guardia ni nadie que custodie esos documentos, así como otros que tienen que ver con el patrimonio nacional. ¿Cuánto de presupuesto necesita para eso? Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos que hacer el peritaje de centenares, si no miles de documentos, ordenarlos, catalogarlos
y después ver los mecanismos de guarda que tiene que instrumentar el Estado, con equipamientos adecuados, con aire acondicionado y todo ese tipo de cosas, y luego el procesamiento de los documentos para que puedan ser difundidos a través de los distintos medios, tanto digitales como impresos. Si hiciéramos todo eso, estamos hablando de una suma importante, pero que de cualquier manera es mucho menor que la suma de los sueldos de los planilleros del Estado, por ejemplo. Claro. Así que es una cuestión relativa, depende depende de la importancia que se le atribuyan a los documentos y depende de la importancia que tengan una vez registrada su autenticidad. Cualquier malgaste del Estado es una suma muy superior a lo que pueden demandar el cuidado de estos documentos. ¿Tenés una opinión formada, una opinión, aunque sea, digamos, preliminar, por grado de veracidad, de posibilidad de que eso sea auténtico o falso? Bueno, y es lo que solemos decir a los medios, que algunas personas que estamos muy familiarizados con los hechos de la historia del Paraguay, tenemos simplemente la certeza de que finalmente las cosas eran como habíamos supuesto. Y por otro lado, sí pensamos que son miles de documentos y pensamos que son una enorme cantidad de papeles, de trabajo de escribir sobre esos papeles. Sería prácticamente una legión de estafadores que se estarían ocupando durante mucho tiempo de hacer papeles falsos, documentos falsos de la historia del Paraguay, y deberíamos preguntarnos con qué motivo, para qué, quién los compraría, quién pagaría ese enorme desgaste de gente. Entonces, y además porque tenemos contacto con documentos antiguos que hemos visto en los archivos oficiales, podemos decir que estos documentos tienen todas las apariencias, de mi parte lo digo, todas las apariencias de que son auténticos. ¿Sabes si la Academia Paraguaya de la Historia tiene algún tipo de opinión al respecto? No, ya dieron su opinión. La Academia Paraguaya de la Historia lanzó a los medios de que estos documentos son apócrifos y que ellos los hicieron analizar. El problema es cómo si no dieron los documentos, cómo si no estuvieron, digamos que no tuvieron acceso a los documentos para decir que todos los documentos son apócrifos. ¿El doctor Jarolín tiene los originales? ¿Perdón? ¿El doctor Jarolín tiene los originales? Tiene todos los solamente originales. Son solamente, buenísimo. Solamente originales, no hay copias. Yo no tengo copias de nada porque no quiero copias el problema es que el doctor Jarolín, lamentablemente por una imprudencia o por el entusiasmo que le producían la llegada o la tenencia de estos documentos, puso en las redes algunos de ellos. No estamos hablando de algunos de ellos cuando son miles. Sí. Y el problema con la academia, para volver un poco sobre el tema, es que lógicamente mucha gente va a decir que va a desautorizar, va a digamos que descalificar estos documentos, porque las instituciones que mencionamos, así como las academias, nunca se han preocupado del estado calamitoso de los patrimonios paraguayos, nunca se han preocupado del equipamiento, de la falta de equipamiento de los museos, nunca se han preocupado de la ausente enseñanza de la historia en colegios y escuelas, de manera que lógicamente van a estar absolutamente opuestos, renuentes y hostiles hacia cualquier cosa que desnude su incompetencia y su irresponsabilidad. Decime una cosita, cambiando un poquito de tema. ¿Es correcto decir que Jorge Lubiani es un historiador lopista? No, primero no es correcto decir que soy historiador, porque yo soy arquitecto nomás. Soy una persona que leí mucho sobre historia y tengo alguna capacidad para relatar de la historia, lo que me convierte en un cronista de la historia, no historiador. Un cronista, un aficionado a la historia, pero digamos, reivindicador de López. Ni en política ni en historia soy isa de ninguna cosa. Ajá. A mí me parece que la historia es una ciencia que requiere el máximo apego posible a la máxima intención de llegar a la verdad, a las evidencias. Y no me aparte de eso, como arquitecto puedo saber que nadie, como decía Marguerite Yourcenar, todos los hombres emiten algún resplandor. Claro. Y lo mismo pasa con todos los hombres de nuestra historia y de la historia de los países vecinos. Pero tenés una valoración más positiva que negativa de López. De Mariscal. No, la valoración que yo hago es que, independientemente de las barbaridades que cometió López, que yo no niego y nunca quise ocultar,
la intención de la alianza, mucho tiempo antes del inicio de la guerra, fue la eliminación del Paraguay del mapa de América. Los tres países por distintos motivos, todos muy explícitos y claros. Así que el proyecto de la eliminación del Paraguay estaba en la voluntad de Brasil y de Argentina desde los comienzos. Brasil, ¿Esa era la motivación principal de la guerra? ¿Perdón? A tu criterio, esa era la motivación principal de la guerra, eliminar al Paraguay. Digamos que era un factor colateral, pero ya. La guerra, y esto lo demuestran los documentos, fue la intención de rapiñar el Paraguay. La guerra fue una guerra de rapiñas para robar al Paraguay territorios y riquezas. ¿Y por qué Paraguay no desaparece como nación y no es anexado, por ejemplo, a los países? Porque justamente ese es el valor de la resistencia de López. López con su resistencia visibilizó el Paraguay, visibilizó el heroísmo del pueblo paraguayo, y eso generó una simpatía universal hacia la causa paraguaya, cosa que digamos que ¿cómo se dice?, desmanteló las ambiciones originales que estaban en el tratado, que era garantizar la independencia del Paraguay solo por 5 años. Y como el tratado era secreto, esos 5 años era una cuestión completamente accesoria. Y por otro lado, hay un hecho que demuestra categóricamente esa resistencia. Hablando de una guerra, en esta guerra nadie habla de los vencedores, hablan del derrotado. Todo el mundo habla de López, eso lo dice Efraín Cardoso en varios pasajes de sus historias. Todo el mundo habla de López, pero nadie habla de Mitre, ni de Pedro II, ni de Caixías. Entonces, evidentemente López visibilizó una resistencia que se hizo simpática en el mundo y que permitió que Paraguay fuera reconocido mucho tiempo después, creo que hasta ahora, por ser un país, entre comillas, heroico. Perfecto. Arquitecto Jorge Rubiani, un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Bueno, adiós. Lo escuchaste aquí en PDS. No se considera lopista. Dice que no, pero la verdad que él es una persona que tiene una visión muy, muy positiva de López, ¿verdad?